Muy buenas noches a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios que siguen cada semana el programa Biblia y Comunidad, este año en una nueva temporada. Y como es costumbre dentro de este espacio de estudio, de reflexión y por qué no también de oración, pues vamos a continuar con la explicación del Evangelio que la liturgia dominical nos presenta. Este año la liturgia dedica al Evangelio de Mateo un espacio amplio que nos permite ir acompañando los diferentes momentos que va teniendo las celebraciones y las mismas solemnidades del tiempo ordinario. Recordarles a ustedes que este es un programa coordinado y dirigido por el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto y la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Para nosotros es un gusto seguir acompañándolos a ustedes a través de este programa radial y seguir compartiendo las explicaciones exegéticas y pastorales que los profesores del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto comparten cada semana. En esta ocasión nos acompaña el profesor Luis Antonio Gómez Pineda, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y quien tiene una tarea muy bonita dentro del instituto, además de ser nuestro profesor de hebreo en los diferentes niveles, pues también acompaña otras asignaturas de Antiguo y Nuevo Testamento. Profesor Luis Antonio, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? John, un saludo y muchas gracias por la invitación, muy bien, y un saludo también para todos nuestros oyentes en este espacio. Gracias por la invitación y muy contento de participar nuevamente aquí de este programa. Muy bien, profesor Luis Antonio, estamos ya entrando al séptimo domingo del tiempo ordinario. Como lo mencionaba ahorita, la liturgia nos presenta en el ciclo A el Evangelio de Mateo, y en este séptimo domingo del tiempo ordinario nos encontramos leyendo el capítulo 5. El domingo anterior tuvimos la ocasión de leer del capítulo 5 del 17 al 37, y en este séptimo domingo la liturgia nos ofrece una continuación, podríamos decirlo así, nos está prolongando o fraccionando en dos momentos este capítulo 5, un capítulo 5 que, como sabemos, es el inicio del Sermón del Monte y en el que se nos presenta desde la comunidad de Mateo a Jesús como el nuevo Moisés que está haciendo una nueva interpretación, una nueva enseñanza de la ley. Entonces, profesor Luis Antonio, Mateo 5, versículos 38 al 48. Como decíamos, continuación del Evangelio del domingo anterior, varios temas a trabajar, diría yo, en esta lectura que nos propone la liturgia. ¿Cómo le gustaría, profesor, usted abordar este Evangelio? ¿Cómo lo podríamos estructurar para írselo explicando a nuestros oyentes? Bueno, creo que no es casual que estemos precisamente en este tiempo con el Evangelio de Mateo. Me parece que es muy propicio porque Mateo nos ofrece un panorama muy interesante, especialmente de la iglesia y de la palabra. Entonces, iglesia y palabra que van de la mano, que caminan juntas siempre, yo creo que es la propuesta de reflexión a través del Evangelio. Entonces, cómo la palabra es centro, ¿verdad?, para la iglesia, pero también cómo la iglesia debe encarnar esa palabra en su compromiso, en su quehacer cristiano. Creo que esos dos elementos son muy importantes y los podemos ver pues en el desarrollo, como tú dices, de este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, que hace parte de esta sección del que llamamos el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Entonces, la centralidad de la palabra, especialmente en la persona de Jesús, y cómo esta palabra que ha sido hecha carne,
es interpretada para los discípulos, para los que están oyendo también, pero especialmente pues detrás del Evangelio la comunidad, ¿no? La comunidad matiana, esta iglesia tan especial y obviamente pues para nosotros hoy. Muy bien, profesor Luis, entonces usted nos propone un ejercicio que nos invita en primer lugar a ubicarnos en el Evangelio en el que nos encontramos y especialmente en la sección que el Evangelio nos está presentando. Me gusta esa dinámica de Biblia, iglesia y palabra, cómo la iglesia está llamada a poner en el centro de su vida comunitaria la palabra, pero también ese compromiso de hacer realidad la palabra. Y yo creo que entonces en ese orden de ideas podríamos entrar al texto, que lo podríamos organizar como en dos momentos, ¿sí? Un primer momento dedicado a la venganza, ¿sí? ¿Cómo abordar este asunto de la venganza? Sobre todo, profesor Luis, cuando hay tantos textos que incluso cita el mismo pasaje que nos hablan sobre eso, cómo se manejaba el concepto de la venganza, pero luego en ese ejercicio de llevarlo a una justicia mayor, podríamos decir del Evangelio de Mateo, que creo que nos queda de enseñanza del domingo anterior, el amor a los enemigos, pasar de la venganza al amor. ¿Eso sería que una antítesis que vamos a ver a lo largo del texto? Sí, hay que decir también que bueno, este pasaje que tenemos de Mateo capítulo 5 versículo 38 al 48 pues hace parte de una sección en la que Mateo nos ha venido colocando en boca de Jesús una serie de antítesis, es decir, Jesús se nos presenta aquí en Mateo capítulo 5 al 7 como, tú lo mencionabas, como el nuevo Moisés, ¿no? Esto ocurre en el monte, igualmente recordemos que monte tiene un significado también teológico, lugar de revelación, de encuentro con Dios, pero esta vez no es Moisés, esta vez no es un profeta, esta vez es Jesús. Pero Jesús se nos presenta aquí no solamente como profeta, sino como aquel que está encarnando esta palabra que diríamos nosotros del Antiguo Testamento, esta Torá. Entonces Jesús es, para estas comunidades detrás del Evangelio, Él es la Torá oral, diríamos nosotros, y la Torá escrita, que era lo que se manejaba en aquel tiempo. Es decir, Jesús no solamente sabe la Torá, sabe la Escritura, sino que también la interpreta porque Él se presenta como la encarnación de esta Escritura. Y por lo tanto, lo que Él nos va a decir ahora de los mandamientos es la revelación del sentido pleno de la Escritura. Porque en aquella época pues habían diferentes escuelas que interpretaban los mandamientos desde diferentes perspectivas. Ya lo había dicho en Mateo en los versículos anteriores, ¿cierto? Que estaba la interpretación de los padres, estaba la interpretación que ellos habían recibido, pero Jesús ahora en 6 antítesis va a tomar 6 afirmaciones, posiblemente eran como las cuestiones de ley que más habían controversia en aquel momento, y Jesús entonces va a decir: ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. Entonces ese yo les digo viene a ser como la antítesis, la manera como la comunidad de Mateo a través de Jesús ahora va a entender estos mandamientos, y también se convierte en la misión que tiene la iglesia de dar a conocer estos mandamientos. Entonces por eso viene funcionando a través del capítulo 5 estas antítesis, que las podemos ver desde el capítulo 5 versículo 21. La próxima la encontramos en el versículo 27 del capítulo 5. También encontramos otra en el capítulo 5 versículo 31, en el versículo 33, y ya aquí en el verso 38 encontramos la quinta de esta serie de enseñanzas, donde Jesús va a revelar el sentido pleno que tienen estos mandamientos. ¿Por qué estos y no otros? Bueno, es posible que eran controversiales en aquel momento, pero también responden a cuestiones muy álgidas de la comunidad de Mateo. Y recordemos nosotros que detrás está una comunidad que era de contexto judío, habían creído en Jesús como el Mesías, pero estaban siendo también de alguna manera perseguidas por los mismos judíos,
y rechazados por ellos, ¿verdad? Por esa parte de la comunidad judía, pues que no había aceptado a Jesús como Mesías. Entonces, son muy propicios esos mandamientos porque están invitando a la comunidad, especialmente en el contexto de la persecución, de recibir ofensas, especialmente los más cercanos, cómo actuar, cómo poner en práctica entonces la Torá, la enseñanza de parte de Dios. Qué interesante eso, Luis, que acabas de decir. Incluso sería bueno recordarle aquí a nuestros oyentes de nuestro programa Biblia y Comunidad esas antítesis que aparecen, ¿no? No matarás, la primera, no cometerás adulterio, no jurarás en falso, el ojo por ojo, ¿sí? La ley del talión, amarás a tu prójimo. Qué interesante que primero las evidencias y segundo que nos digas que se toman estas porque con seguridad o posiblemente serían los elementos de la ley más controversiales o que estarían en ese momento en que la comunidad está escribiendo el texto, elementos que no sé, generarían algún tipo de duda, de crítica, de posturas, y que los tome el Evangelio para llevarlos a un nivel superior. Podríamos decir eso, Luis, porque ya no es solo no matar, sino que el Evangelio va a ser muy preciso en cómo entiende esto del no matar. Exactamente. Lo que tenemos aquí es que el mandamiento se eleva a otra categoría, no solamente se restringe, digamos, al marco que posiblemente ellos habían entendido, sino que lo lleva a otro nivel, al nivel de la comunidad. Y eso es muy interesante porque en el contexto de la predicación del reino, de la justicia del reino que predica Jesús, la doctrina y la praxis son inseparables. Es decir, no solamente se trata de saber el mandamiento y aplicarlo de una manera muy corta, de una manera que lo podamos aplicar muy cómodos, sino que implica llevar ese mandamiento y la aplicación del mandamiento siempre más allá. Entonces Jesús está proponiendo que la aplicación de los mandamientos aquí en cuestión deben ser llevados más allá para expresar precisamente que la justicia del reino es doctrina y praxis. Esta justicia pues corresponde obviamente a la idea de justicia del Antiguo Testamento, donde la justicia tiene estos dos elementos. Uno puede recordar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la predicación del profeta Oseas, por allá en el capítulo 6, versículo 6, cuando dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, esta idea de que los mandamientos son muy fáciles de cumplir, por así decirlo, Jesús vuelve a recordar y dice: no, recuerden que el mandamiento hay que llevarlo más allá, el amor, la misericordia que implican, hay que llevarlos hasta el extremo. Entonces aquí es donde tenemos esas antítesis que hablan de la superioridad de la justicia del reino de Dios y que se convierten entonces en la interpretación, la verdadera interpretación del sentido de la Torá y también de los profetas. Y tú mencionas aquí en el versículo 38 la quinta antítesis. Esta quinta antítesis encontramos: sabéis que se dijo, ¿sí? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Entonces aquí se está citando posiblemente se está citando del Antiguo Testamento, obviamente la ley del talión de Éxodo capítulo 21 versículo 24, pero Jesús le da un giro muy interesante a esta interpretación del mandamiento que era muy común, que era a la persona que había sido ofendida buscar justicia, pero de tal manera que no se extralimitara en el castigo para el ofensor. Pero si nosotros nos detenemos acá, Jesús dice: pero yo os digo que no hagáis frente al que os ataca. Al contrario, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra, y al que te quiera llevar a juicio para quitarle la túnica, déjale también el manto. Entonces mira lo interesante acá, porque uno a veces, si lee muy rápido, como no se percata de esto, que Jesús hace un giro. Jesús no se centra en el
en este caso en el ofensor, sino que da un giro al mandamiento y coloca su mirada en el ofendido y le exige al ofendido llevar la justicia y el amor hasta el extremo, porque aquí entonces le está pidiendo que vaya más allá, no solamente que perdone al ofensor, sino que vaya más allá y le extienda una misericordia, pues que no era común entenderlo así en aquel tiempo. Entonces mira lo interesante de Jesús, cómo lleva la interpretación real de los mandamientos, especialmente para que la comunidad de Mateo, que la estaba pasando posiblemente mal, entienda que hay un compromiso también de amar a aquellos que le están causando algún daño. Así es. De hecho, quisiera aprovechar este momento, Luis Antonio, y compartirle a nuestros oyentes que en la primera semana de mayo vamos a tener un curso dedicado al estudio de Mateo. Vamos a tener aquí, en modalidad presencial remota, un invitado que nos va a compartir un estudio amplio del Evangelio de Mateo y que precisamente nos va a situar en ese contexto que está viviendo la comunidad. Ya en unos próximos programas estaremos compartiendo más información al respecto. Pero Luis, a mí me gustaría que profundizáramos un poco en esto de las antítesis que tú planteabas. El texto de hoy o el pasaje de este domingo nos aborda dos, ¿sí? Una sobre el ojo por ojo, o lo que también se denominó como la ley del talión, una ley que tenía gran operancia en el contexto del antiguo Próximo Oriente, es decir, no solamente en Israel. Algunos autores hablan de situarla en el contexto de Mesopotamia y demás. Entonces era una ley jurídica, incluso con un carácter no solamente religioso, sino jurídico, que permitía que se pudiera aplicar ante la agresión de otro. Podría decirse que era una forma incluso de limitar la venganza, algo muy propio de los contextos en los que se escriben los evangelios, y que todavía hoy yo creo que el asunto de la venganza no lo hemos superado, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en esto de la ley del talión, para que nos quede claro lo que Jesús pretende. O sea, cuando Jesús retoma, y el Evangelio de Mateo retoma este concepto, esta ley, esta norma, que insisto, no solamente era religiosa, sino también jurídica, que tenía validez. ¿Cuál es la intención de Jesús? Decíamos que la pretensión es llevar la ley la norma a un nivel superior, pero ¿cómo podríamos entender nosotros la aplicación de esta ley del talión en este contexto de la comunidad de Mateo y también para nosotros hoy? Claro que sí. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo capítulo 21, verso 24, Éxodo capítulo 21, verso 24, allí encontraremos que se dice, desde el verso 23, pero si se sigue un daño, lo pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces allí es donde encontramos esta forma de administrar justicia, que como tú bien lo mencionas, era compartido en el cercano Medio Oriente y que se establece también aquí en el Éxodo como parte de la legislación y como este aspecto para administrar la justicia, y como se mencionaba, lo que buscaba en el fondo era que no hubiera una venganza extralimitada, pero que tampoco la justicia fuera desproporcionada cuando había un daño, un robo, o cuando había pleitos o dificultades entre las personas. Entonces, cumplir la ley del talión, es decir, no extralimitar, digamos, la pena para quien ha cometido una falla, era cumplir la ley. Entonces, si alguien te roba a ti una gallina, pues debía pagarla con otra gallina, y al hacerlo se había cumplido la ley. Entonces hasta ahí ya habías tú cumplido, ya habías hecho lo correcto. Y es lo que Jesús también está entonces diciendo aquí. Ustedes han escuchado, ¿cierto? Ojo por ojo, o sea, cumplan hasta donde dice la
la ley, ¿cierto? Es lo que ustedes han escuchado, pero ahora yo les digo, no se limiten solamente a cumplir la ley hasta ahí, es decir, a tener misericordia de quien les ha hecho daño, haciendo solamente lo correcto, sino que deben llevar su amor y su misericordia a la persona que los ha dañado, que los ha ofendido, mucho más allá. Si les pide esto, désenlo. Si les pide aquello, también. Si les pide más allá, désenlo. Obviamente aquí a través de la historia pues ha habido una discusiones si lo que plantea Jesús aquí es literal o es figurado, ¿cierto? Pero lo cierto es que en el lenguaje que nos lo presenta Jesús, todos entendemos lo que Él está diciendo. Que el amor y la misericordia en el reino, especialmente para aquellos que nos hacen daño, nos ofenden, debe ir más allá de hacer lo correcto. Ahora, Jesús estaba colocando, obviamente, un estándar muy alto para todos, ¿cierto? Para los que están escuchando, para los discípulos, para la comunidad matiana y obviamente para la iglesia en el día de hoy. Más bien la pregunta es, ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder lograr cumplir con esto que dice Jesús de ir más allá? Cuando alguien que nos hace daño, pues lo que uno quiere es venganza, lo que uno quiere es justicia, ¿cierto? Y Jesús dice, no, hay que ir más allá. Pero el cómo hacerlo es lo que ha venido él desarrollando también a través del mismo Sermón del Monte, y es que esto solo es posible en la medida, como vamos a ver tal vez más adelante, en la medida en que estamos en relación con el Padre. Si no estamos en una correcta relación con el Padre, así como lo vivía Jesús, es muy difícil ser empoderados para nosotros llevar el amor y la misericordia más allá de la venganza y de la justicia. Muy bien, profe Luis, pues creo que en esta primera parte de acercarnos al Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario, ya vamos encontrando elementos muy interesantes. Primero, el llevar a otro nivel el cumplimiento de la ley del talión, pero al mismo tiempo también cómo superar estas prácticas que a veces que no solamente están en el Evangelio, sino que se han quedado muy clavadas en nuestra comprensión cultural, en nuestras ideas, y que Jesús nos invita a replantear. Vamos a ir entonces en un momento a un corte comercial y ya regresamos para continuar con esta explicación. Muy bien, queridos oyentes, de nuevo en nuestro programa Biblia y Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que se transmite aquí desde la emisora Minuto de Dios, Bogotá. Estamos en esta noche compartiendo una explicación del Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Nos acompaña el profesor Luis Antonio Gómez, profesor de nuestro instituto y de la carrera de Ciencias Bíblicas. En esta primera parte hemos tenido la posibilidad de hablar del Evangelio, cómo hacer una ubicación espacial y literaria del texto dentro del Evangelio que estamos leyendo, la continuación que tiene este Evangelio con el del domingo anterior, donde se presentaban, como lo decía el profesor Luis Antonio, las primeras 4 antítesis que está desarrollando el capítulo 5, sobre el no matarás, el no cometer adulterio, el divorcio y el no jurar en nombre de Dios en falso. Hoy estamos abordando, o la liturgia nos presenta las 2 últimas antítesis, la de superar el modelo de venganza establecido en el ojo por ojo, en el diente por diente. Ya el profe Luis nos compartía un poco de que esta enseñanza de Jesús se está centrando en el ofendido y no tanto en el agresor. Es como quien ha sido ofendido o maltratado por alguien, pues no aplica este concepto de venganza que se lo permitía la ley, incluso la ley religiosa y jurídica, sino cómo lo puede llevar a otro nivel de comprensión.
Y veíamos, Luis Antonio, que hay como 5 formas o 5 pequeños mandamientos, si quisiéramos decirlo así, o 5 nuevas orientaciones que nos ofrece la palabra para superar ese concepto de venganza que nos expresa o que nos permite o que permitía la ley del talión. ¿Qué podríamos decir de esas 5 como recomendaciones o enseñanzas que Jesús da y que nos presenta como forma de superación del concepto de venganza? Sí, bueno, en el contexto aquí del Sermón del Monte, aquí en Mateo capítulo 5, estos 5 mandamientos que Jesús interpreta y nos muestra el sentido pleno, tienen que ver con la relación con el otro, ¿no? Uno lee cada uno de ellos y tiene que ver con un tipo de relación con otra persona. Y lo que tú mencionabas, Jesús está invitando entonces, en primer lugar a quienes están en el monte, ¿cierto? Ahí en la narración, pero también a los discípulos, y uno nunca puede perder de perspectiva que también a la comunidad de Mateo los está invitando a que no se queden solamente en el elemento de la justicia. Es decir, no se queden con hacer lo que se ha dicho que hay que hacer, que es como el límite, buscar solamente la justicia y ya, sino que Jesús está invitando otra vez, medio de estas situaciones que podemos tener con otras personas, y son diferentes conflictos, diferentes situaciones, siempre llevar la respuesta desde la perspectiva del reino de Dios y de la perspectiva del amor que implica el reino de Dios, llevarlo mucho más allá, llevarlo hasta el extremo. Hay que decir que lo que Jesús está diciendo realmente nos pone en problemas a todos, no solamente a los que están oyendo allá en el monte, a los discípulos, la comunidad de Mateo, sino también a nosotros, porque generalmente como seres humanos, apenas si nosotros buscamos cumplir lo que dice la ley de tránsito, la Constitución, las normas viales, o sea, buscamos cumplir lo que dice la ley, ¿cierto? Y cumplir la ley está bien. Digamos que al hacerlo estamos siendo buenos ciudadanos, estamos siendo buenos peatones, estamos haciendo lo correcto, pero no. Jesús dice que los que pertenecen al reino no solamente hacen lo correcto, sino que viven de una manera distinta, van más allá y viven no solamente la justicia, viven en el amor, tal como Jesús lo ha encarnado hasta este momento del Evangelio y lo va a llevar hasta el extremo, pues obviamente en su Pascua. Entonces creo que ese contexto también es importante mencionarlo ahí para entender estos mandamientos y las antítesis que propone Jesús. Bien, Luis, y también importante entender, miraba yo ahorita volviéndome al Evangelio en el verso 38, verso 39, ¿sí? A quien te bofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Yo estoy recordando que cuando a Jesús lo bofetearon, él no puso la otra mejilla en el Evangelio de Juan. Por el contrario, él pregunta, ¿sí? Que también habría que entender esto, ¿no? Yo creo que el Evangelio tampoco nos está invitando, cuando tú dices que nos invita a ir más allá, a un cumplimiento que no se quede solamente en la casuística, si quisiéramos llamarlo de esa forma, sino que vayamos más allá en cuanto a la caridad, cómo no perder también la caridad, el amor al prójimo, en contextos tan complejos, ¿no? En contextos de violencia, por ejemplo un golpe, un pleito jurídico, cuando cargar bultos o peso más tiempo de lo permitido, dar al que nos pide, no volver la espalda al que nos está pidiendo ayuda en algo, ¿sí? Creo que nos está invitando también, primero, no olvidar la caridad por encima de todo, pero tampoco caer, no sé el término que pueda ser el más ideal, no caer de pronto tampoco en una infantilización de la ley y del mandamiento o de la orientación que Jesús está dando. Creo que Jesús tampoco nos pide que nosotros pues permitamos que, que los demás nos destruyan o nos abusen, porque pienso en ese momento en que Jesús, cuando lo golpean, él no pone la otra, sino que dice, ¿por qué me pegas? Creo que también está la posibilidad de la defensa ante ciertas situaciones, pero nunca, creo que lo más importante, o lo que yo voy entendiendo, Luis, no perder el valor ni el sentido de la caridad.
Sí, obviamente Jesús está colocándonos ante estas situaciones ideales, ¿cierto? Pero que nos abren la mente a poderlas aplicar a cualquier situación de la vida. Él obviamente no está pidiendo que nos dejemos abusar o maltratar, pero sí que desarrollemos una capacidad de encuentro, de respuesta al otro, especialmente en los momentos en los que somos maltratados, donde busquemos llevar la compasión más allá. Yo sé que es extraño en un sentido cuando lo vemos y leemos todas estas antítesis, pero hay una clave, a mi modo de ver, que el mismo pasaje nos ofrece para poder entender, bueno, ¿cómo lo hago? Porque aquí decirlo es muy fácil, pero cuando alguien te roba, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te vulnera de tal manera que te deja un daño permanente, o cuando tenemos a alguien cercano que también nos ofende, pues cómo reponernos o cómo responder. Entonces yo creo que también el mismo pasaje nos da como esa clave. Y esa clave en parte se encuentra al final, en el versículo 48. Cuando Jesús dice aquí en Mateo capítulo 5, verso 48, vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí hay dos cosas que a mi modo de ver son muy importantes. Número uno, esta expresión vuestro Padre. En el Evangelio de Mateo se usa 10 veces la expresión Padre, y 7 veces la expresión Padre, vuestro Padre. Y esas 7 veces están precisamente aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 al 7, es decir, en el Sermón del Monte, vuestro Padre. Lo que Jesús está pidiendo en el marco del Sermón del Monte es aquellos que dicen que tienen a Dios por vuestro Padre, es su Padre. Ustedes dicen que Dios es su Padre, entonces esta es la manera como deben actuar y vivir aquellos que tienen a Dios como Padre. Eso es un reto importante. Entonces, pero al mismo tiempo nos está diciendo que es posible llevar los mandamientos, llevar la interpretación de los mandamientos de Dios más allá de la mera justicia y llevarlo al contexto de la caridad, al contexto del amor, en la medida en que nosotros estamos precisamente en una relación con el Padre. Porque es solamente estando en relación con Dios, viviendo en una relación con Dios, que podemos ser capacitados para poder actuar de la manera que Dios actúa con nosotros. Humanamente y en nuestras fuerzas humanas es imposible. Pero Jesús aquí, al decir para que actúen como vuestro Padre, ¿cierto? Que es perfecto, ya nos está colocando también un marco de cómo es posible lograr esto. Y fíjate que entonces los mandamientos los lleva también a otro nivel y confronta al que se siente ofendido o al que ha sido agredido, para que entonces reflexione hacia adentro, precisamente con su relación con el Padre, con Dios. También lo menciona aquí en el verso 44, cuando coloca 43 y 44, cuando se menciona la sexta antítesis. Sabéis que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta es una palabra dura también. Y en el verso 44 Jesús dice, pero yo os digo, invierte las cosas, amad a vuestros enemigos, y no solamente eso, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Fíjate, si ustedes en una situación así van más allá de la justicia y son capaces de extender la caridad y el amor, aún, no solamente de amarlo, sino de pedir a Dios que bendiga al enemigo, que le vaya bien, entonces es porque realmente dentro de ustedes está esta fuerza de Dios mismo, esta relación que les permite actuar de esta manera. Y ahí podríamos decir entonces, Luis, que en esa sexta antítesis está la invitación, y vería yo como el culmen de este primer bloque que nos presenta el Sermón de la Montaña, en una nueva interpretación de la ley que busca llevarla a un nivel superior, y un nivel superior visto no desde el cumplimiento exacto de la ley, que es lo que mencionábamos ahorita de lo casuístico, a veces de lo jurídico, sino ver la perfección en la caridad,
¿sí? En la caridad, en el amor, es decir, en el amor que somos capaces de darle a los demás e incluso a aquellos que nos han hecho el mal. Entonces podríamos decir, Luis, que la invitación del Evangelio de este domingo podría ser pasar de la venganza o del sentimiento de la venganza, quien nos ha hecho daño, nos ha lastimado, a una actitud de amor a ese que nos ha lastimado. Así es, la evidencia de que se es hijo de Dios es que es capaz otra vez de llevar la caridad a otro nivel. Y al hacerlo está encarnando, ¿verdad? La palabra está encarnando la ley de Dios y le está llevando a este nivel de la misma persona de Jesús, porque está actuando entonces de la manera que actúa Jesús. Aquí en esta sexta antítesis, que cuando se dice, bueno, ustedes escucharon que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pues era uno diría lo lógico y lo normal, amar al ajim, al hermano, al cercano, al prójimo. Pero cuando Jesús dice y lo invierte por amar al enemigo y orar por él, lo que está diciendo es que en la justicia del reino de Dios prima este amor que es el que nos lleva a actuar como actúa el Padre. Y es una manera de vivir, actuar, pues que va a evidenciar quién es hijo de Dios. Y luego en el pasaje va a decir, para que ustedes vayan más allá de lo que hacen los incrédulos, podríamos decir así, o los no creyentes. Porque resulta que dice aquí, los publicanos y también los paganos hacen cosas buenas, actúan bien. Pero no se trata de quedarse solamente otra vez en el hacer lo correcto o lo justo, sino de hacer esto que no podrían hacer, digamos, en el contexto del pasaje, los publicanos y los paganos, que es amar al enemigo y bendecirlo, es decir, es extenderle una compasión y una misericordia muy grande. Creo que esto sí es novedoso, digamos, en el contexto también del primer siglo, y Jesús está colocando aquí un punto muy alto en la manera como los hijos de Dios actúan y viven. Pero otra vez, no es para colocarnos una carga que no podamos llevar, sino que otra vez el enfrentarnos a ese mandamiento, John, lo que hace es devolvernos a preguntarnos, bueno, ¿cómo está mi relación con el Padre? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy lo suficiente lleno y fortalecido para ser capacitado para actuar como Jesús me está pidiendo aquí en el Evangelio? Yo creo que la invitación detrás es esa, revisar nuestra relación con el Padre, revisar nuestra relación con Dios. La iglesia debe encarnar la palabra, y la manera de encarnar y vivir la palabra, ¿cómo es? En su relación con el Padre. De lo contrario, sería tratar de esforzarnos humanamente, tratar de cumplir lo que dice Jesús, y se puede hacer de alguna manera, pero tarde que temprano eso se cae. No es vivir de una manera religiosa, no es vivir de una manera de aparentar actuar con misericordia, sino que fluya de manera natural como parte de esa relación con el Padre. Interesante esto, Luis, porque creo que el Evangelio nos va desafiando, ¿no? Y nos va invitando a nosotros cada vez más a un compromiso sincero y honesto con la fe, con nosotros mismos, con la comunidad, con la sociedad misma. Y esto de superar la venganza para llegar al amor, al que nos ha hecho daño, yo creo que también es una invitación que tendríamos que acoger de manera especial los creyentes. Bueno, yo creo que es un llamado para todos, pero de manera especial quienes hemos creído en Cristo y vivimos o queremos vivir bajo esa buena noticia que se nos ha compartido, porque si no, sería como dice la palabra y lo recordabas tú, pues qué mérito tiene amar a los que nos aman. O sea, eso es ser un buen ciudadano, como tú decías ahora, pero ser un buen cristiano es algo totalmente diferente. Luis, en esta última parte, yo escuchándote a ti en esta invitación de la palabra hoy,
Yo pensaba, por ejemplo, en el contexto de la ciudad. Estamos en una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Hay personas de todos los lugares del país e incluso de países extranjeros viviendo en la ciudad. Pensaba cómo este evangelio de hoy podríamos llevarlo a la aplicación de nuestra vida en el contexto urbano, en el que nos encontramos nosotros, cuando se nos invita a ir más allá, cuando la palabra nos está invitando a ir más allá del cumplimiento de la norma, de ser buen peatón, de ser un buen conductor, de ser un buen ciudadano, de respetar las normas y demás. Es difícil a veces en ciudades tan grandes llegar a ese nivel de cumplir esta invitación de Jesús, de rezar por el enemigo, cuando vemos que la inseguridad en la ciudad es el pan de cada día, las estafas, las modalidades de atraco, o sea, cómo uno ante el que me atracó, me robó, me lastimó o incluso me puede hasta herir, cómo yo, oro por esa persona para que, seguramente oraré para que se convierta, para que no haga eso, para que busque otra forma de vida y no nos lastime. O sea, creo que esta invitación del Evangelio podría ser una propuesta que nos ayudaría a contrarrestar esa desconfianza, ese distanciamiento, a veces incluso ese recelo que puede haber contra el otro. ¿Crees que esa podría ser una aplicación pastoral que nosotros podríamos tener hoy? Yo finalizaría y enmarcaría eso que tú dices en el versículo 48. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? ¿Cómo hacerlo? Versículo 48 del capítulo 5. Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto en griego aquí es teleios, que viene de telos, que es una palabra que significa finalidad. Meta también, tiene también la idea de meta. Entonces, la meta no es ahora preocuparnos y pensar, bueno, tengo que cumplir, tengo que hacer el bien, tengo que portarme bien. No. Coloquémonos como meta que la meta sea nuestro Padre. En la medida en que nosotros nos centremos otra vez en una vida de nuestra relación con Dios, donde vayamos construyendo, vayamos caminando con Dios, de manera natural va a fluir las prácticas, la manera que debemos actuar, John. Entonces creo que la invitación también, o a manera de cierre, es: queremos ser mejores que buenos ciudadanos, queremos cumplir lo que dice aquí el Evangelio. Entonces la invitación es: tengan como meta el Padre, tengan como meta su relación con el Padre, céntrense cada día en crecer en esa relación, y de manera natural nos va a capacitar para saber cómo actuar ante cada situación de la vida y las vicisitudes, como el Padre también actuaría. Fundamental, Luis. Yo creo que se trata en primer lugar de revisar esa relación que tenemos con Dios, que es nuestro Padre. Fundamentalmente creo que allí hay muchos elementos que desde nuestra espiritualidad podríamos trabajar y abordar cada día. Quisiera terminar esta jornada, este programa que tenemos la posibilidad de compartir en esta noche con todos los oyentes y seguidores del programa de Biblia y Comunidad, con el Salmo 102, que nos presenta precisamente la liturgia. Dice el Salmo: bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bien, profe Luis, muchas gracias por su compañía, por la explicación del Evangelio que nos ha hecho el día de hoy. Creo que nos ofrece usted nuevas posibilidades de lectura del texto y también nuevos acercamientos en la vida cotidiana. ¿Sí? Creo que insistir en esto de revisar nuestra relación con el Padre nos abre a nosotros también a nuestra interioridad, porque creo que de lo que hay en el interior es lo que puede brotar hacia afuera, hacia los demás. Invitar también a nuestros oyentes para que nos sigan escuchando también los días jueves. Recuerden que los jueves a las 8 de la noche tenemos el programa Biblia y Comunidad, pero dedicado al estudio bíblico. Este año hemos iniciado con un estudio del libro del Deuteronomio, y los días viernes de 8 a 9 también esta explicación ampliada del Evangelio Dominical. Recordarles también que en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano tenemos una variada oferta de formación en estudios bíblicos, presencial y virtual. Especialmente quiero invitarlos para que este martes 21 de febrero
a las 6:15 de la noche en el auditorio B205 de Uniminuto, se unan a nuestra lección inaugural de semestre. En esta ocasión nos acompaña la profesora Dina Elizabeth Rodríguez con una conferencia sobre la cristología, la kenosis y la cristología en el padre Rafael García Herreros. Están todos cordialmente invitados para unirse a esta presentación que será de manera presencial en las instalaciones de Uniminuto Bogotá, sede presencial. Para todos, una buena noche, que el Señor les bendiga.